Buenos días, mi nombre es Ginette Prieto y hoy vengo a presentarles el caso de Heliconia, una cadena de almacenes. Vamos a ver la trayectoria que tuvo, el declive, en fin. En primer lugar, tenemos que Heliconia es una cadena de almacenes que inicialmente tenía ventas al menudeo, luego se fue estableciendo, se volvió importante hasta volverse una cadena de almacenes reconocidas en Colombia. Comienza a crecer con el paso del tiempo, toma fuerza, se vuelve muy importante y llega a un punto en el que el propietario fallece. Al fallecer, las personas que toman el control de la empresa comienzan a hacer diversas inversiones para lograr recuperar más recursos económicos, y en este caso hacen malas inversiones, se van a la quiebra, pierden los almacenes que tenían y finalmente son reemplazados por la competencia. Entonces, inicialmente, ¿qué falló en este caso? Número 1, la planificación de sucesión por muerte del fundador. Tenemos el caso de que en este momento la cabeza, la persona que está encargada de casi todas las cosas, ya no está. La empresa se vuelve un caos porque no saben cómo dirigirla. Ese es el principal problema que falló. En segundo lugar, tenemos la falta de análisis de tendencias del mercado, porque la empresa no siguió funcionando de la misma manera. Si ya tenían una idea de lo que se quería, si ya tenían una idea del mercado, se supone, ya tenían una idea de qué buscaban los clientes, lo único que necesitaban era seguirla dirigiendo, administrando de la misma manera en que se venía administrando inicialmente. Ausencia de escenarios alternativos donde se ve la falta de la cabeza. Ok, ¿por qué no pensaron en las alternativas donde en algún punto de la trayectoria de la empresa, claramente la persona que empezó el proyecto en algún punto iba a desaparecer? Y no quiere decir que porque va a desaparecer esa persona, el proyecto se va a terminar. Claramente tiene que haber una persona que suceda ese escenario de ser la cabeza o la jerarquía inicial de la empresa como tal. ¿Qué se habría podido hacer correctamente? Inicialmente el desarrollo de un plan de sucesión y capacitación de alguna persona. Entonces, si hubieran tenido la visión de que en algún punto la persona que estaba al mando iba a desaparecer por X o Y motivo, hubieran, por ejemplo, la sucesión, a qué personas deberían estar capacitando para que sucediera en ese momento la empresa, para que continuara con ese cargo que habían dejado en blanco, y desarrollar un plan con el que pudiera manejarse en lo que se adaptaba a la situación. En segundo lugar, los sistemas de vigilancia o análisis tecnológica y comercial. Les hizo falta un análisis a la competencia, porque si bien ellos llegaron a la quiebra realmente por las malas inversiones y por las decisiones que se tomaron, quiere decir que no estaban al tanto de la información que tenían en su entorno, en el entorno en que se movía la empresa, los almacenes y el producto que estaban distribuyendo. Si la competencia pudo establecerse, realmente no quiere decir que ellos llegaron al declive porque se quedaron sin recursos de la nada. Quiere decir que tuvo que haber un fallo en algún punto del proceso para que llegaran al punto de tener que invertir económicamente para recuperar esos recursos. Quiere decir que ahí, en esa falla, algo no tomaron en cuenta, y fue posiblemente el entorno en el que se movía y el mercado. No analizaron el mercado y los avances que ha tenido para seguir en el mismo como estándar o el mismo nivel de otras cadenas de mercado que no las estaban alcanzando. Y por último, el comité de previsión, que bueno, eso nos ayudaría a entender lo que podría pasar en caso tal. ¿En qué pasaría si, digamos en este caso, si hubieran analizado la situación en que la cabeza de la empresa no iba a estar por X o Y motivo, se muere, tiene problemas y va a la cárcel, se desaparece, viaja, lo secuestran, X o Y motivo desaparece? En ese momento tienen que tomar un plan de acción que deben seguir, porque la empresa debe continuar su rumbo así esa persona no esté, porque el proyecto debe seguir en marcha. Entonces, en este caso, el comité de previsión serviría para analizar todo este tipo de situaciones
donde ya tendrían que tener una respuesta posible a eso, ya tendrían un plan de contingencia en caso de que estas situaciones pasaran, y ya la empresa no tendría que sufrir pérdidas, en este caso el mal manejo y el no tener una perspectiva los lleva al declive. En cuanto a la estrategia, hay que analizar diversos puntos. Por ejemplo, las inversiones sin análisis de riesgo. Las inversiones sin un análisis de riesgo no sabemos si van a funcionar, qué nivel de riesgo van a tener, qué proyección necesitan, qué tiempo necesitan para que realmente recuperen esa inversión a tiempo. Sin ello, prácticamente se confiaron de que invirtiendo realmente podían ganar, pero no previeron el riesgo que podían llegar a obtener si realmente no funcionaba esa inversión y si no había un plan de respaldo en caso de que no funcionara la inversión. En segundo lugar, tenemos la previsión de una estrategia de posición de la empresa como líder. Entonces, si no tenían ese plan de contingencia en caso de que faltara el líder, no tenían cómo responder a esa situación. Ese fue un problema de estrategia. Bueno, y el último sería como la desconexión de las necesidades cambiantes del cliente. Como vemos, al pasar de los años cambian muchas cosas. Por ejemplo, lo más marcado en estos tiempos actualmente es la tecnología. Si ellos hubieran implementado los nuevos cambios que se iban manejando, no tendrían por qué haber tenido una mala estrategia y unas malas ventas o una desorganización, porque ya tendrían un plan que seguir rigurosamente basado en el análisis de su competencia y del público al que quieren llegar. Bueno, lo correcto habría sido, bueno, actualizar la propuesta que los llevó al éxito prácticamente. ¿Cómo hicieron para llegar hasta ese punto? Esa propuesta con la que llegaron hasta el éxito de la cadena de almacenes, era necesaria analizarla e irla actualizando a medida de que iba cambiando el tiempo para que no se quedaran simplemente en, ok, se volvió famoso por esto y ya, se quedó ahí, se quedó estancado. No, tiene que ir siguiendo como una rúbrica que los ayude a seguir creciendo y a mantenerse en ese estándar, porque las competencias también siguen creciendo y en este caso la competencia logró mantenerse mientras el Iconia fracasó por no seguir una rúbrica actualizada y comprender al público al que quería llegar. Es como minimizar los riesgos. En este caso las inversiones que se realizaron no fueron exitosas porque no se planificó realmente el riesgo que conllevaba tener esta inversión. El tiempo, la cantidad de dinero que se iba a perder en caso tal, cómo se iba a reponer ese dinero, en qué estaría afectando el no tener el reingreso de esa inversión o las ganancias de esa inversión en caso tal de que no se dieran. Cómo se solucionaba ese problema. Son cosas que tuvieron que haberse previsto en el análisis del caso para las inversiones. La toma de decisiones basada en datos. Si van a hacer una inversión, pero no tienen con qué solventar la falta de ese capital, no pueden hacer la inversión, porque realmente necesitan trabajar esos recursos en ese mismo momento, pero la inversión no les está garantizando que los van a ganar, mientras que si los hubieran trabajado de otra manera, habrían podido recuperar un poco más, algo de ganancia, y esa misma ganancia se va a poder reinvertir mientras los recursos bases seguían trabajando. Para concluir, bueno, la perspectiva habría aportado un mecanismo más fácil para la empresa, ya que habrían tomado en cuenta posibles escenarios en los que pasarían este tipo de situaciones, ya tendrían un plan de contingencia, ya sabrían cómo actuar. En cuanto a una estrategia sólida, les habría brindado unas guías claras para la toma de decisiones, para las inversiones y en este caso para la falta de el liderazgo de ese entonces, el cambio que no fuera tan notorio y que realmente la persona que sucediera en el momento del liderazgo supiera qué decisiones tendría que tomar y que fueran más claras a la hora del cambio. Y en cuanto a último punto, la sostenibilidad empresarial. Si hubieran tomado en cuenta que estos mecanismos
que utilizan para lograr un equilibrio y mantener la empresa sobre un nivel que en este caso a nivel nacional es un nivel importante para una cadena de almacenes, habrían mantenido esto y analizarlo adaptándolo a los cambios de las nuevas tecnologías, de los tiempos de la época, adaptándose a las nuevas necesidades que tenían estos clientes, o habrían podido llegar muy lejos. Y eso fue todo. Gracias por su atención.